antes de leer quiero hacer quiero hacer un resumen de lo que vamos a compartir y cuál es la dirección que Dios quiere que nosotros veamos en la palabra. Y voy a leer Romanos capítulo 5, aquel versículo que dice que, el versículo 12, dice que por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a ponerle entendimiento por qué el apóstol Pablo habla de que el pecado entró en el mundo. Y vamos a ponerle énfasis también a que el pecado es uno. Vamos a verlo bíblicamente, que el pecado es uno. Y que la condenación para la humanidad es por un pecado. Entonces vamos a ver la diferencia bíblicamente, la diferencia que hay entre cómo la Biblia enseña qué es el pecado y cómo nosotros, por la mala enseñanza que recibimos de todas partes, asumimos que el pecado es un tema de inmoralidad. Como siempre, yo siempre estoy hablando sobre el pecado, siempre, y me van a ir a enterrar y van a poner ahí de la gracia, hay que hablar de la gracia. Ahorita le digo, porque después de que yo hablo del pecado, lo que desarrollo es la gracia, porque siempre hablo de la mala noticia y de la buena noticia. La buena noticia es la gracia. Lo que quiero decir es que toda la Biblia siempre está hablando de lo mismo. Entonces, como la Biblia siempre está hablando de lo mismo, pues yo quiero hablar de lo mismo. Siempre. Porque realmente el gran problema de la humanidad, para personas que no han nacido de nuevo y para personas que ya nacieron de nuevo, es el pecado. Absolutamente todo. Si nuestro Señor está resolviendo el problema del pecado constantemente en nosotros, Él ya lo resolvió de una vez por todas. Lo que sucede es que nuestro propio pensamiento, para los que ya nacimos de nuevo, el pecado vuelve a tomar ocasión. No porque la obra redentora que nuestro Señor Jesús no tiene fuerza, sino que es porque nosotros, por eso es importante hablar del pecado, es que en nosotros está el pecado. La tendencia. Aquí, en el cuerpo. Como dice aquel. ¿Verdad? Entonces, sí, por esa razón es que hay que estar recordando eso constantemente. Entonces voy a leer Romanos capítulo 5, voy a leer desde el 9 y de momento hasta el 16. Dice así. Voy a leer en una versión que suena un poco diferente, o más bien, ¿usted tiene la Biblia ahí? Sí, bueno. Ok, entonces dice así. ¿Tienes Dice más o menos así. Voy a poner aquí una pausa. Dice así Romanos capítulo 5, dice, versículo 9, pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado cuando no hay ley. Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado en la semejanza de la transgresión de Adán,
el cual es figura de aquel que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Voy a leer de momento hasta ahí. Siempre se nos hace una confusión el concepto del pecado, porque está en nosotros en primera línea, y rápidamente cuando oímos pecado ya inmediatamente aparece todo un concepto de inmoralidad. Exacto, de inmoralidad. Entonces cuesta mucho poder separar eso, cuesta muchísimo. Y por esa razón la Biblia hay que realmente ponerle mucho entendimiento para que a partir de la Biblia nosotros podamos ver realmente qué es el pecado. Entonces yo siempre le digo a Jenny, y a veces comentamos Jenny y yo, y nos damos cuenta que el testimonio que Dios nos regala, nos damos cuenta de que efectivamente la salvación es un milagro. Es un milagro. Porque de momento, o sea, cuando usted empieza, digamos, a tomar, que esa persona ya le dio la oportunidad para que uno le comente sobre el Evangelio, y cuando esa persona, uno lo nota que le empieza a brillar su cara porque va entendiendo, se le va revelando, y entonces de pronto él reacciona y se queda maravillado de lo que le acaba de pasar. Entonces es cuando uno dice, definitivamente la salvación es un milagro, ¿verdad? Entonces un milagro es un evento sobrenatural. Y yo he encontrado en los últimos tiempos que la salvación comienza con Isaías, no es que comienza con Isaías 53, pero es que en Isaías 53 está bien claro, ¿verdad? El brazo poderoso de Jehová. Entonces vamos a hacer un dibujo del brazo poderoso de Jehová, porque ahí empieza el milagro. El milagro comienza cuando ellos tres deciden salvar a esa familia. Puede ser que la familia sea un caos, puede ser un caos inmoralmente. Ni uno no entiende. Correcto, pero puede ser que sea una familia muy buena. Porque imagínese usted que cuando yo digo que el pecado es hacer algo bueno, entonces la gente se queda más confundida. Pero realmente la Biblia enseña que el pecado también involucra hacer algo bueno. Porque lo bueno que el hombre hace no es lo bueno de Dios, sino, correcto, lo bueno que el hombre hace es producido por el dueño de la humanidad. Entonces, por más bueno que sea, el que lo produjo con un objetivo, hacer algo bueno para engañar. Por eso es que lo bueno termina siendo malo, y lo malo, malo. Entonces, todos esos conceptos, derribar esos paradigmas es muy difícil. Entonces, vamos a usar la maravilla de la pizarra. Entonces, usamos aquí, a ver qué pasó. Ok, ahí está la pizarra. Entonces, vamos a ver Isaías 53. Entonces, el pastor Daniel Yo me enseñó a mí que esta figura es Jehová, porque Jehová no sabemos cómo es, entonces esa figura es abstracto.
No sabemos cómo es. ¿Qué vamos a hacer también? Entonces vamos a hacer un amigo, panzoncito, ¿verdad? Que tiene el pecado. Y ese amigo tiene el pecado, ¿verdad? Y está confundido. Pero también vamos a hacer a nuestro Señor Jesucristo. Lo dice muy feo, ¿verdad? Y él sí está sonriendo. Póngale ojos. Sí, es que vamos a ver cómo hago. ¿De acuerdo? Entonces, Isaías 53 dice que el brazo de Jehová, dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, el brazo de Jehová se manifiesta en dos lugares. Entonces, primero, el brazo de Jehová sale, toma el pecado y lo lleva y lo mete en Jesús. Y desaparece el pecado y es que esta pizarra es nueva y inmediatamente entra no puede estar vacío, no puede, tiene que ser llenado inmediatamente, entra el Espíritu nos sella con el Espíritu Santo. Es que esta pizarra me tiene ¿cómo le hago aquí? Necesito un garabato aquí. Vamos a ver, aquí está. Entra el Espíritu Santo. Pero no estamos bien así. Sí. Entonces, esta persona ya no está triste. O sea, ya no está gobernada por el pecado, sino que ahora el Espíritu Santo. Esta persona está sonriendo. Tiene paz. Porque la paz de Dios es algo. Entonces, el brazo de Jehová se manifiesta en dos lados. En favor nuestro, porque nos arranca el pecado. Y se manifiesta en el cuerpo de Jesús, porque mete el pecado en el cuerpo de Jesús. Yo tengo una duda. Ajá. No, pregúnteme de una vez. Es porque también nosotros nos escondemos en Cristo y el pecado está metido en Cristo. ¿Cómo es que yo me explico eso? Porque hay dos, usted está diciendo que el pecado viene, sale de nosotros, se mete en Cristo. Ajá. Pero también hay una palabra que dice que estamos dentro de Jesucristo. Ajá. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Sí, ¿cómo es que tiene el pecado Cristo y nosotros? Es una excelente pregunta, María Elena. Voy a explicarlo de una vez. Pero déjeme terminar que una vez que el pecado está en Jesucristo, entonces inmediatamente se da la cruz, ¿verdad? Y inmediatamente nuestro Señor muere. Se da la cruz, inmediatamente se da la cruz. Se da la cruz. Para cada persona que recibe la salvación es el momento de la cruz. Sí, pero lo vamos a hacer en cámara lenta. Qué lindas preguntas me está haciendo. No, ¿verdad? Es que ya se me olvidó. No, María Elena, no importa. Imagínese usted que yo les decía a usted la última vez. Soy una muy mala Qué dicha que nos podemos reunir porque a mí también se me olvida. Entonces, ya van dos preguntas. ¿Cómo es si el pecado entró en Jesús? ¿Cómo funciona el hecho de que también yo estoy escondido? Yo también estoy en Jesús. Entonces, el pecado está en Jesús y si yo me meto en Jesús, ¿qué pasa con el pecado? Sí, ¿qué pasa conmigo? Eso por un lado. ¿Y la otra pregunta cuál era? Que cada persona que salvación. Entonces cada persona
por cada persona Jesucristo muere, ¿verdad? Podría ser. Entonces, sí Y no. sí y sí. Esta vez no voy a decir sí y no. Bueno. Voy a decir sí y sí. ¿Por qué sí? Porque Jesucristo muere una vez, pero muere para esa persona. Por eso es sí, cuando se le es revelado a esa persona la muerte de Jesús. Por eso es sí. Y también es sí porque en Hebreos capítulo 9, versículo 26 por ahí, dice que la obra redentora de la cruz fue llevada hasta la consumación de los siglos. Entonces, nosotros vemos cronológicamente que Jesús murió hace 2000 años. Sí, digamos. Pero desde el punto de vista del pago del pecado, la palabra de Dios dice que su sacrificio fue llevado hasta la consumación de los siglos. ¿Qué eso qué quiere decir? Que aunque a mí se me haya revelado Hoy, mañana va a haber pecado en mí. Pero entonces, para que nosotros no tengamos ese problema, entonces Él corrió la cruz hasta el final. Entonces, todos esos que estoy cometiendo, Ya está. los alcanza la cruz al final también. Es un tema... sí, además dice que Él murió por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Sí, Dice eso aquí, también. dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ajá. Que es la diferencia entre transgresión y pecado. Es muy importante, eso sí. Muy importante. De hecho, parte de la revelación de qué es el pecado es hacer esa gran diferencia. Entonces ya va como una tercera pregunta, mi amor, vaya apuntándome por ahí porque no quiero que se me olvide. Voy a darte... No, es que lo que estoy buscando es donde dice que Él murió en la consumación de los siglos. 9:26 por ahí. Un eterno presente. Un eterno presente. Que ese va a ser siempre mi presente hasta que me muera. Sí. Es que ese hecho Sí, que no importa en qué época la persona acepte el Evangelio. no importa. Y quiero aprovechar esa frase suya. No importa en qué tiempo la persona acepte el Evangelio, pero nada más quiero rescatar eso, porque eso también es una mala enseñanza. Porque la persona no acepta el Evangelio, sino que ellos tres hacen. Padre, Hijo y Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu hacen que esa persona crea, por eso acepta. O sea que la aceptación Por eso se le revela. La aceptación es un tema de... Esa es la palabra correcta. Sí, de revelación. Y es porque así le plació a ellos tres. Ajá. No por mi voluntad, sino porque ellos son los que me buscan. Ellos son los que nos buscan, María Elena. Sí, porque no hay nadie quien busque a Dios. Eso, mire, vea, eso que usted acaba de decir es un tesoro. Sí, también está en Santiago. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él es el que nos busca, Gerardo. Eso me impacta a mí sobremanera. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes para que Él nos haya buscado? Sí, ¿por qué nosotros? ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué sí unos y por qué no? Muchos no, pero muchos no. ¿Y por qué yo sí? Yo a veces me quejo, o me quejaba, ¿verdad? Y yo decía, qué raro que... hay un montón de gente exitosa en muchas cosas, ¿y por qué yo no? Hay mucha gente que se saca rifas, ¿y por qué yo no? Hay mucha gente que le va bien en todo, ¿verdad? ¿Y por qué yo no? Pero recuerdo, un día él me recordó, mi amigo, mi hijo, te voy a decir, hay muchos que desearan tener lo que tú tienes. Deje de quejarse. Ve, apunte las dudas, cariño. Bueno, ¿cuáles son? ¿Por qué si Jesucristo cargó mi pecado y yo estoy dentro de Él,
¿cómo funciona que el pecado lo tiene él y yo también estoy ahí? Ajá. Ujú. ¿Verdad? Eso es una. Una. La segunda es, María Elena, ayúdeme, porque hay dos más. Ya se me olvidó. La otra, bueno, ahorita nos acordamos, por eso es que quiero que Jenny sea mi secretaria hoy. Ok, vea, les voy a leer el 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Qué lindo. Una vez. De en medio. Vea El pecado de en medio. si nos acordamos de las otras dos preguntas, María Elena, pues son importantes. Pero sí le voy a dibujar cómo funciona si Jesucristo tiene el pecado allá adentro y la palabra de Dios dice que yo estoy en él. Entonces, ¿cómo funciona eso? Lindísimo, lindísimo. Voy a hacer un dibujo. En Isaías 53 vemos que el pecado lo tiene él, ¿verdad? Y en el Levítico capítulo 16 vemos que el pecado lo tiene él. Pero en el Evangelio de San Juan capítulo 3, en los 14-15, dice que nosotros estamos en él. Sí, y también en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y también En Cristo, adentro, sí. yo estoy escondido en Cristo y Cristo en Dios. Ah, sí, qué Sí. lindo es. Entonces, ¿cómo funciona eso, verdad? Porque nosotros tenemos una mente muy limitada, ¿verdad? Y si, como yo siempre lo digo, hoy estoy compartiendo esto y mañana hago una tontera como que si nunca hubiera escuchado el Evangelio. ¿Va? Entonces voy a explicar si el pecado está en él y yo en él, cómo funciona. ¿Va? Entonces dice, voy a hacer una pizarra blanca, una pizarra... No, es que esto es de lo más lindo, vea. A ver, ¿dónde está? Porque si se tiene que devolver. Sí, voy a agregar una pizarra nueva. Entonces dice, ve, nuestro Señor, cuando Él está en la cruz, ¿verdad? Él, ahí adentro, ¿verdad? Yo puedo decir, ¿verdad? Que Él está aquí en la cruz, ¿verdad? Pero realmente, espiritualmente, todo Él es una serpiente. Es el pecado. Se hizo pecado. Él es una serpiente. Cuando Dios Padre lo ve, no ve un cuerpo humano, ve una serpiente. Entonces el apóstol Pablo entendió perfectamente eso, de que el pecado él lo tiene, porque él dice en Romanos capítulo 7 o 10, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Qué significa? Que cuando el brazo de Jehová saca el pecado y lo pone en el cuerpo de Jesús, realmente lo que está haciendo es que me tomó a mí completo y me metió en Jesús. Entonces realmente tenemos que entender, esto es muy brusco de oírlo, realmente en este cuerpo, ¿verdad? Antes de nacer de nuevo, este cuerpo es la serpiente. Entonces por eso es que... Estamos hablando espiritual, Sí, cuerpo claro. espiritual. Cuando no hemos nacido de nuevo, No. Es real. cuando no hemos nacido de nuevo, realmente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo Tienen un dueño. es la serpiente. Tienen un dueño que es Satanás. La serpiente. Sí. Entonces, cuando él muere en la cruz, muere él, muere el jefe Muero yo. y muero yo. Sí. Los tres morimos. Ahí es de manera espiritual. O sea, porque mi físico es... De manera espiritual, ahí morimos. Pero cuando resucitamos,
Qué bonito. El jefe, la serpiente, se queda en el infierno. Ya. Y nosotros venimos en él Ya. resucitados Sí. espiritualmente. O sea, ya Cristo no tiene el pecado. La Ya serpiente, no lo tiene. porque lo dejó allá. Lo dejó allá. Allá, no sé dónde. Pero En el infierno. Lo acabo de leer en Hechos capítulo 2. el infierno lo dejó. Compartimos una noche de estas, Hechos capítulo 2, y yo me quedé asustado. A veces uno lee y no lee, pero una noche de estas que compartíamos ahí, creo que fue el martes, en la noche, con Sofi, ahí dice claramente de que él bajó al infierno. Dice que Entonces, ¿a qué bajó? A dejar al jefe, a dejar la serpiente. y a traerse a alguien. Y él, no, y predicó a los que estaban ahí también, ¿verdad? Y él regresó Sin el pecado. sin el pecado y conmigo, a los que nos ha resucitado. Por eso que cuando se nos es revelado el Evangelio, ya la revelación me permite a mí darme cuenta que yo estoy en él, pero ya en él ya no está el pecado, porque se quedó en el infierno. Una noche de estas, estaba yo orando y meditando, porque escuché la predicación de un pastor, y de las cosas que Dios hace, Jenny tenía puesta en la mañana de hoy, ¿verdad?, una predicación del pastor Juan King, que ahí la tengo, preciosa predicación. Entonces habla de esta cita bíblica que estamos desarrollando. Y entonces, cuando yo escuchaba al pastor Juan King, y todo lo que yo estaba meditando y orando en la noche anterior, él me estaba explicando por qué él me había puesto la noche anterior lo que él me estaba diciendo. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir un poquito también sobre eso. Pero como ya el audio se está haciendo grande para WhatsApp, entonces voy a usar un nuevo audio. Pausa.